Hace 37 años que David salió de su casa en Málaga para entrevistarse con un periodista radiofónico en la galería donde se iba a exponer por primera vez un cuadro de él. David Guerrero Guevara tenía tan solo 13 años y la tierra se lo tragó. El baúl de mis gatos, siéntate a escuchar y disfruta. Muy buenas, curiosos, bienvenidos a vuestro podcast El baúl de mis gatos, donde todas las semanas hablaremos, opinaremos y nos sumergiremos en leyendas urbanas, crímenes reales e historias que nos ponen los pelos de punta. Hoy nos quedamos en España, concretamente en Málaga. Hablaremos de un caso un poco distinto a lo que estamos acostumbrados, una desaparición que a día de hoy sigue sin resolver y sin ninguna pista, y que en el año 2023, es decir, el pasado año, descartaron al único sospechoso que tenían. Hace 37 años, David Guerrero Guevara salió de su casa en el barrio 25 Años de La Paz y su familia no volvió a verlo. La Interpol ha clasificado este caso de desaparición como uno de los más desconcertantes a los que se han enfrentado sus analistas. Es 6 de abril de 1987 y estamos en Málaga, concretamente en el barrio 25 Años de Paz. David Guerrero Guevara tiene 13 años y es un prodigio de la pintura. Es conocido como el niño pintor. Le encanta leer tebeos con sus dos hermanos, Raúl de 10 años y Jorge de 15. Su padre, Jorge, todas las semanas les compra todos los tebeos nuevos y los tres los leen juntos. La afición por la pintura viene de familia. Su padre les regala libros de arte. David y Raúl tienen la afición de pasarse todas las tardes pintando en el suelo de casa. Además, David va a clases extraescolares de pintura y también va a una academia privada donde recibe clases. Sus padres tienen la casa llena de los dibujos que hace su hijo y guardan hasta el más pequeño. Inclusive, a día de hoy, siguen conservándolos. El profesor de la academia privada es el primo de su madre, que se dedica profesionalmente al arte. David ha empezado a resaltar con un gran talento y por primera vez en la Galería La Maison van a exponer un cuadro que le han pedido con motivo de la Semana Santa del Cristo de la Buena Muerte. Cuando le hicieron esa solicitud, David pidió permiso a sus padres y en el colegio para poder faltar, y realizar el cuadro le llevó tan solo un día. Y todo el que lo ve se queda fascinado por la sensibilidad que representa. Ese lunes 6 de abril de 1987, David llega del colegio con su hermano pequeño Raúl, pero está muy nervioso, no le apetece merendar esa tarde. Tenía una cita muy importante por la que estaba nervioso. Un periodista radiofónico, Paco Fadón, iba a entrevistarlo a las 7 de la tarde. A David le gusta hacer retratos de actores de Hollywood, de su familia y de cualquiera. Hay cosas que le llaman la atención y que también dibuja, como buen artista. Los retratos que pinta los esboza también con un aire de caricatura. Además, también pinta imágenes religiosas, que es lo que le brinda la oportunidad en la Galería de Arte. La exposición se había inaugurado el día 3 de abril y toda la familia Guerrero Guevara, sus padres Jorge y Antonia y sus tres hijos, Jorge, David y Raúl, respectivamente de mayor a menor, fueron a la exposición. Los medios locales hicieron eco del gran talento que tenía David con tan solo 13 años. Era la primera vez que un pintor tan joven exponía en una galería. Llegaron a compararlo inclusive con Picasso, que también nació en Málaga. En la exposición, toda la familia coincidió con Paco Fadón, que era un periodista de Radio Popular, y le propuso hacerle el lunes día 6 una entrevista a David. A las 6:30 de la tarde, David ya se ha cambiado y se despide de su madre para dirigirse hacia la entrevista.
Lo único que se lleva es su mochila con sus pinturas y el bonobús. Antonia ve por la ventana cómo su hijo se aleja hacia la parada de autobús que está a tan solo 200 metros de casa y tras girar la esquina lo pierde de vista. Esta sería la última ocasión en la que vería a su hijo. La galería está en el barrio del Soho, junto al puerto deportivo. Es un recorrido que no suele realizar en autobús y Jorge, su padre, le ha dibujado un pequeño mapa para que no tenga ninguna duda y que así llegue sin ningún problema. Tiene que bajarse en el muelle Heredia. También en el mapa ha incluido cómo llegar desde la galería a la Academia de Pintura una vez termine con la entrevista, que está a tan solo 15 minutos caminando, en el centro de la ciudad, en la calle Ángel, esquina Granada. El tráfico este lunes es muy complicado. Hay muchísimos coches y las calles están llenas. La reina Sofía va a inaugurar el Teatro Cervantes en el centro histórico. Jorge va a la Academia de Pintura de David a las 9 de la noche para recogerlo como hace siempre. Cuando llega le dicen que David no ha ido esa tarde a clase y que no está allí. Entonces Jorge piensa que quizás su hijo sigue en la galería y que la entrevista se ha alargado. Y cuando llega le dicen que su hijo no llegó a la entrevista y que no lo han visto. ¿Dónde está David? Un dato curioso es que en el año 1987 no teníamos la misma facilidad que ahora con los teléfonos móviles. Hacía ya 6 años que se habían empezado a utilizar en el norte de Europa, pero en Andalucía era algo aún desconocido y la familia Guerrero Guevara no tenía ni teléfono fijo en su casa. Jorge ya estaba muy preocupado. Era extraño que David no estuviera ni en la galería ni en la escuela de pintura, así que decide ir a casa como última opción para ver si estaba allí. Quizás se había regresado por algo. Cuando llega, no lo encuentra en casa. Va a poner una denuncia por desaparición y, como ya ha pasado muchas otras ocasiones, cuando llega la policía le comunica que regrese al día siguiente porque no han pasado las horas suficientes. Esto no impide que Jorge y Antonia pasen junto a los vecinos toda la noche buscando a David por las calles de Málaga y a la mañana siguiente, cuando vuelven a la policía, sí les toman nota de la declaración para la denuncia. Lo primero que hace la policía es empezar por el principio. David tenía que coger un autobús que lo llevaba hacia el centro y entrevistaron a todos los conductores que hacían esa ruta, pero ninguno recordaba haberlo visto. Por lo que David en ningún momento llegó a coger el autobús y tampoco llegó a la galería donde lo esperaba Paco Fadón. Además, el director de la galería confirmó que esa tarde no lo había visto. Recordemos que ese mismo día la reina Sofía inauguraba el teatro. Había muchísima policía en la calle y la seguridad había sido reforzada. Y justo en el mismo recorrido que tenía que hacer David con el autobús, lo habían reforzado aún más, por lo que descartan que alguien haya secuestrado a David por la fuerza sin dejar algún tipo de testigo. Todas las calles de Málaga tienen un cartel con la fotografía de David por si alguien lo ha visto y los medios de comunicación también hacen eco de lo sucedido y resaltan el gran talento que tiene para la pintura. La familia Guerrero Guevara es humilde. Antonia es ama de casa y Jorge trabaja en un taller de confección de ropa, por lo que el dinero no era un motivo para secuestrar a David y tampoco habían pedido ningún rescate. Así que empiezan a barajar dos hipótesis. La primera es que David se ha marchado voluntariamente o que lo han secuestrado por su gran talento. Esta última es la que tiene más peso para el público que conoce la historia. Entre las informaciones que recibe la policía, una mujer dijo que creyó ver a David acompañado de un hombre muy bien vestido en un tren que iba de Málaga a Barcelona. Esta línea de investigación queda en nada, porque no pueden cotejar que realmente sucediera esto, dado que no hay más testigos, pero se empiezan a centrar en las personas adultas con las que David tuviera confianza y se pudiera haber marchado voluntariamente.
También analizan todas las obras de David, por si alguna le pudiera dar una pista sobre quién podría ser el posible secuestrador. Les piden a la familia que recopilen todos los retratos que pueda haber hecho David y que haya podido regalar a la familia y a sus amigos. David le había entregado a una compañera de la clase de extraescolar de pintura, Gemma, un retrato en forma de caricatura de un hombre, y ella lo entregó a las autoridades. Les explica también que le habían ofrecido 60.000 pesetas a David por exponer el cuadro en la galería y todos los compañeros querían tener una obra de David firmada para cuando fuera famoso. Así que ella le pidió a David que le regalara un dibujo y él le dio el último que había hecho tan solo 3 días antes de su desaparición. Este dibujo va a ser pieza clave en la historia. Ella le preguntó quién era el hombre de la caricatura, pero David no le respondió. La Academia de Pintura a la que va David está en el Cenachero, un edificio de una peña cultural flamenca. Los socios de la peña son de buena posición económica y la policía pincha muchos teléfonos para ver si encuentran alguna pista, incluido el del director de la academia, que era el primo de su madre. Y en el momento de la desaparición estaba de viaje. Antonia pasa todas las noches esperando que su hijo regrese a casa y siempre deja la puerta abierta y la luz del recibidor encendida para que pueda llegar con facilidad a su hogar. Y Jorge va todos los días a comisaría a preguntar si hay alguna novedad. El 6 de diciembre de 1987, más de 10.000 personas se manifiestan en Málaga para recordar que David lleva ya 8 meses desaparecido y que no había ninguna pista de su paradero. Antonia se desmaya porque no puede soportar el dolor de no haber encontrado aún a su hijo y Jorge pide que se hagan todos los esfuerzos posibles por encontrarlo porque considera que la policía ha abandonado el caso. Un dato curioso es que el jefe del Estado de Seguridad, que en ese momento era Rafael Vera, aprovechando un viaje que hizo a Málaga, se reunió con Antonia y Jorge para decirles que no se había olvidado del caso de desaparición de David y que estaban haciendo todo lo posible. El hermano pequeño, Raúl, pide en un programa de radio que por favor David vuelva a casa o por lo menos que dé señales de vida. Son las primeras navidades que pasan sin él. A finales del año 1988 parece que la policía tiene una pista fiable y van hasta Lisboa, Portugal, porque parece que David ha sido visto pintando en las calles de la capital. Localizan al grupo de chicos con los que creían haber visto a David, pero finalmente ninguno es él. Una mujer que trabajaba de limpiadora en el Hotel Los Naranjos de Málaga le explica a una amiga que está casada con un policía que ella vio algo extraño relacionado con el caso del niño pintor desaparecido, pero nunca dijo nada por miedo a perjudicar al hotel y quedarse sin empleo. Al escuchar esto, la convencen de que vaya a prestar declaración a la policía. En la habitación de un hombre suizo, vio en una servilleta escrito David Guerrero Guevara, Huelin, que es un barrio de Málaga. Eso fue el día de la desaparición. Y al día siguiente la servilleta estaba en la papelera y el hombre suizo se había marchado. Este hombre era Rudolf Ekman y la policía consiguió identificarlo. Ya tenía más de 70 años, era un apasionado de la fotografía y cuando la policía lo identifica en el verano del año 1990, ya había fallecido en enero de ese mismo año. Rudolf pasaba mucho tiempo en Málaga y también en Marruecos. Fotografiaba niños, pero en el material que encontraron no había nada que apuntara a un delito. Su exesposa sigue guardando sus archivos fotográficos y también el laboratorio. Entre todo el material que tienen no encuentra nada relacionado con David. Los medios, que ya sabemos que nunca pierden oportunidad, averiguan que al día siguiente de la desaparición del niño pintor de Málaga, Rudolf, que tenía un barco atracado en el puerto, se marchó con él hacia Marruecos.
También creen los investigadores que la caricatura que le dio a Gemma era este hombre y la tenían en los archivos de la investigación policial. Barajan la posibilidad de que Rudolf ayudara a David a escapar a Suiza, pero los padres de David niegan que esto fuera posible y el caso, una vez más, se queda estancado. Finalmente, el 16 de julio de 1996, tras años sin ninguna pista ni movimiento en el caso, deciden archivarlo. Los años siguieron pasando y toda la familia, a pesar de sentir que se había quedado atrapado en ese día, siguen con su vida. Jorge Guerrero, el padre de David, falleció en el año 2015 tras sufrir un cáncer. Y en el año 2016, para poder desbloquear la herencia, dado que se necesita la firma de todos los herederos, finalmente declaran a David como fallecido oficialmente. La ley establece que la fecha de fallecimiento de David debe ser el 6 de abril de 1997, una vez ya pasados 10 años de su desaparición. Y en la base de ADN de desaparecidos se han incluido la de toda la familia de David, por si en algún momento llegaran a aparecer sus restos, pudieran identificarlo. A pesar de que a David se lo recuerda mayoritariamente por sus obras religiosas, en el año 2018 Raúl y Jorge, sus hermanos, deciden hacer una exposición con todas las obras que tenían guardadas de él. Esto despierta el interés de Daniel García Carretero, que es un periodista de la agencia EFE que considera que deberían hacer un reportaje de todas las obras de David y darle la relevancia que debería tener. Así que decide acudir a la exposición y allí conoce al hermano mayor de David, Jorge. Con él empiezan a compartir mucho tiempo juntos y a tener conversaciones muy largas. Deciden que van a continuar con la labor del padre de Jorge e intentar averiguar qué fue lo que sucedió con David. Cuando Jorge y Daniel empiezan su investigación, lo hacen en archivos públicos o hemerotecas porque no tienen acceso a documentación policial o judicial del caso. Una de las primeras cosas de las que se percatan es que hay una nota del Gobierno Civil de Málaga, lo que sería hoy en día la subdelegación del Gobierno. Era del día 8 de abril de 1987 y dice que hay testigos que sitúan a David en la parada de autobús ese día 6 de abril, algo que no se había dicho antes. Siempre hicieron hincapié en que David no llegó a esa parada de bus y que se le perdió el rastro una vez su madre lo vio girar la esquina. Empiezan a preguntar a todas las personas del barrio y un señor que conocía a David lo recuerda de pie dentro del autobús porque no había sitio para sentarse. Y en la galería, un pintor, Rafael Jaime Calderón, que ya conocía a David también de la Academia de Pintura porque en ese momento estaba sustituyendo al primo de la madre de David, recordemos que estaba de viaje ese día, les dice que David llegó tarde a la entrevista y que el periodista, Paco Fadón, ya se había marchado porque tenía otro compromiso, pero que él sí estuvo allí. Tuvieron una breve conversación donde Rafael le dijo a David que se fuera a la academia, que él iba en un momento y que empezaban la clase. Otra sorpresa con la que no esperaban encontrarse. También les dicen que al día siguiente de la desaparición de David, él coincidió con la policía en la galería y les dijo que lo había visto y la conversación que habían mantenido. Y años después volvió a decírselo a las autoridades cuando reabrieron el caso y volvió a reiterar que él sí había visto a David en la galería ese día, pero que obviamente había llegado tarde a la entrevista. El edificio donde estaba situada la academia y que antes hemos visto que había una peña sociocultural, el Cenachero, también hay testigos que sitúan a David en el edificio. La peña se disolvió hace años tras fallecer su último presidente y la familia que tiene los registros de los socios no ha querido colaborar con Jorge y con Daniel para proporcionárselos y que puedan hablar con ellos. El vicepresidente de ese momento de la peña era Félix Siscu y recuerda a David en el edificio cuando Jorge y Daniel deciden hacer la investigación. Ya había fallecido, pero su hija María recuerda perfectamente lo que su padre explicaba en casa de forma asidua y a la mujer del tesorero también recuerda haberlo visto en las escaleras del segundo piso.
porque nunca habían dicho esto a las autoridades. ¿Intentaban esconder algo o simplemente no le habían dado importancia? Intentan conseguir el archivo policial siendo imposible, aunque este estuviera cerrado y se hubiera establecido una fecha para el fallecimiento de David, pero sí consiguen el archivo judicial. A finales de 2018 le entregan a Jorge el sumario judicial y por esa misma fecha Antonia recibe una carta anónima donde le dicen que si quiere resolver el caso de la desaparición de David deben buscar a Gervasio, que pertenecía a la Peña El Cenachero y que todo se había tramado allí. Tras recibir este anónimo, en febrero de 2019 deciden reabrir el caso y pasar el archivo de homicidios a la policía judicial para que puedan darle una nueva perspectiva al caso y así ver si pueden averiguar algo y por fin dar luz a esta desaparición. En octubre de 2019 ocurre algo que vuelve a dar un giro a la investigación. Gemma, la compañera que ya tiene 40 años y que había dado la caricatura a la policía, la cual pensaba que pertenecía al suizo Rudolf, se había mudado a una nueva casa y un día, al abrir el buzón, se encuentra con esa misma caricatura. No tiene dudas de que sea la original, tiene inclusive el agujerito de la chincheta que le había puesto para colgarla en su tablón, pero ella se la había entregado a la policía hacía ya 31 años. ¿Cómo era posible que alguien se la hubiera puesto en el buzón? Respecto a este hecho, no hay ninguna aclaración oficial de quién lo cogió de la carpeta de investigación policial o con qué fin se dejó en el buzón de Gemma tras tantos años. Un dato curioso de esta caricatura es que Raúl, el hermano pequeño de David, finalmente se licenció en Bellas Artes y se fue a vivir a Londres para impartir clases y analizó el retrato que había hecho su hermano y dijo que no se trataba del suizo, sino que era un amigo de la familia. La policía también descartó que el suizo fuera el culpable. Dentro de la investigación que hicieron Jorge y Daniel, descubrieron que Rudolf, 3 meses después de la desaparición de David, se había comprado una casa en Málaga. Si había sido partícipe de la desaparición de su hermano, esto no tenía sentido. ¿Por qué comprarte una vivienda en un lugar donde has cometido un delito? Otra cosa que esclarecieron es que Rudolf no tenía ningún barco, es más, no podía ni navegar con uno. Su hijo era el propietario de un barco que habitualmente atracaba en el puerto de Alicante y esto no tiene nada que ver con el de Málaga. Tras la investigación amateur que hicieron, lo único que quedó esclarecido es que David sí llegó a la galería y tras esto lo vieron en las escaleras de la segunda planta de la Academia de Pintura. Después de eso se le perdió el rastro. En cuanto a la carta anónima en la que se menciona a Gervasio de la Peña del Cenachero, tras preguntar a la gente, 6 personas lo situaron como la mano derecha del presidente de esa época de la Peña, pero no se sabe nada más. No tienen apellidos ni idea de dónde podía vivir y la única manera de averiguarlo sería tener acceso a los archivos de la Peña, cosa que no es posible dado que la familia no quiere proporcionarlos. Después de estudiar el sumario de la investigación, Jorge y Daniel han hablado con muchísimas más personas de las que constan ahí y además han averiguado cosas que aparentemente han sido ignoradas u ocultadas y además se han dado cuenta de que faltan páginas en el sumario. David lleva ya 37 años desaparecido. Daniel y toda su familia tienen la esperanza de que alguien sepa qué fue lo que sucedió con su hermano y que no se fue voluntariamente. Cada vez que se ha buscado en el extranjero a David, las autoridades han recurrido a la Interpol, que ha clasificado el caso como la desaparición más extraña de Europa, según los medios. Bueno, curiosos, y hasta aquí el episodio de hoy. Un poquito diferente, pero creo que merecía la pena relatarlo. Muchísimas gracias por haberme escuchado un domingo más. Podéis ver imágenes del caso y otras cositas interesantes en nuestras redes sociales. Nos encontráis como El Baúl de Mis Gatos Podcast. También os dejo los enlaces en la caja de descripción. No olvides suscribirte
darle me gusta si te ha gustado este episodio y dejarme tus comentarios con casos que os gustaría escuchar, y nos vemos la semana que viene en un caso más.